Muy bien. Entonces vamos a compartir pantalla. Por aquí. Entonces esta pregunta que hacía Lisa ahorita es la pregunta 4, donde tenemos X y Y, variables aleatorias independientes con las siguientes densidades. 12x al cuadrado por 1 menos x. Y esa función indicadora, les decía, creo que hace 2 sesiones, algo así, que una notación similar se utilizó. Que esa función indicadora, valga la redundancia, nos indica entre qué valores de x esa función es diferente de 0. Entonces, o sea, esta f de x aplica para todos los valores de x que están entre 0 y 1. Y fuera de esos valores, no, pues es 0, ¿verdad? Lo mismo para la y, si se fijan abajo. Esa es la forma de interpretar esa función indicadora. Entonces tengo la f de x y tengo una f de y. Tengo funciones de densidad marginales, ¿verdad? Y f Lo de que x y está f de y. ahí dentro de paréntesis es un 1. Es que yo había visto como que la imagen no se ve muy claro y pensé que era una y, entonces es un 1, 1 menos x. Sí, es un 1, 1 Ok. menos x. 1 menos x, exacto. Entonces después nos piden calcular la varianza de 2x más 3y más 5. ¿Verdad? Entonces, ¿qué les parece que podríamos hacer? De hecho, bueno, voy a agregar aquí más filminas. Para ir resolviendo esto. Entonces, pregunta 4, ¿verdad? Pregunta 4, nos decían entonces que es 12x al cuadrado por 1 menos x, que sería lo mismo. Entonces voy a simplificar un poquito acá. 12x al cuadrado menos 12x a la 3, ¿verdad? Es lo mismo que tenemos ahí. 12x al cuadrado por 1 menos x. Entonces sería f de x. Y la f de y, perdón, la f de y, ¿cómo era otra vez? 2y. Ambas están entre 0 y 1. Y luego nos piden que calculemos la varianza de una variable que es 2x más 3y más 5. Entonces, varianza 2x más 3y menos 5, decía. Más 5. Ok, entonces antes de saber pues cuál es la varianza de x o cuál es la varianza de y, ¿qué es, según lo que vimos, cómo sería, cómo podríamos ir calcular o expresar la varianza de esta variable que está expresada, esa combinación lineal que tienen ahí, 2x más 3y más 5? ¿Qué de las propiedades y los teoremas que vimos podríamos aplicar acá para encontrar la varianza de esa variable? Creo que es la suma de las varianzas de cada una de las... ¿Correcto? ¿Verdad? Lo que nos decían era las AI al cuadrado, ¿verdad? Se suma cada una por la varianza de las variables, o sea, sería 4, ¿verdad? 2 al cuadrado por la varianza de x, más 9 por la varianza de y. ¿El 5 interviene de alguna forma ahí? No. Es una constante, es un a sub 0 que
no tiene varianza asociada y por tanto es 0. Ok. Ahora, la pregunta, y me imagino que ahí es donde ustedes decían ahora, decía Alisa, y no vi el otro compañero que comentó ahora, que ahí es donde nos quedamos un poco como en chino, ¿verdad? ¿Qué hago yo para obtener la varianza X? Alguien trató, intentó, inclusive logró obtener algo acá que nos pueda ayudar. Profe, hay que tomar en cuenta el 0 y el 1 con el que inicia el ejercicio para sacar la varianza. Sí, sí. Sí, hay que tomarlo en cuenta. ¿En qué sentido? En que la varianza entonces sería 1, ¿no? 1. Creo, no ¿Por sé. qué? ¿Por qué? ¿Por qué 1? Sí, porque está normalizada, no, de cierta manera, por estar entre 0 y 1, no sé. No, acuérdate, bueno, digamos, ¿en qué valores, o sea, para qué valores de X vale la distribución normal? ¿Entre qué valores se distribuye la distribución normal? Bueno, entonces sí toma más valores entre -1 y 1, si no me equivoco. Menos infinito a más infinito, Es ¿verdad? Lo que finito. es 0 y 1. O sea, ojo que es diferente a que yo diga, que es una normal 0,1, compañero, ¿verdad? A decir que la función indicadora me dice que X se distribuye entre 0 y 1, ¿verdad? Porque cuando digo N, paréntesis 0, 1, me estoy indicando que la media es 0 y la varianza es 1. Pero esta función indicadora lo que me dice es el rango literalmente en el que se va a distribuir esa variable, ¿verdad? Entonces, de hecho, aquí no sabemos si es normal, Ya ¿verdad? lo Nada más entendí. sabemos que son estas variablitas. De hecho, bueno, perdón, sí sabemos que no es normal porque tiene estas densidades que no se parecen para nada a una normal. Una lineal directamente, la otra algo ahí medio. Profe, esa es la función, digamos, esa es la función de distribución, ¿verdad? Entonces, La no hay que función usar de la decimal. fórmula, o sea, perdón, la función decía, no hay que usar la fórmula de esperanza, digamos, de varianza, que es esperanza de Claro. x al cuadrado menos la esperanza del... Excelente, excelente, gracias. Entonces, la varianza de X y la varianza de Y también, ¿verdad? Es la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado. Entonces, ¿cómo obtengo cada una de estas cosas? Empecemos por la esperanza de X. ¿Cómo la obtengo? La Sí, esperanza de usando x es la integral de 0 a 1 de x por f de x. de X por todo esto, ¿verdad? 12X al cuadrado menos 12X a la 3. Así, Profe, ahí correcto. sería x a la 2, ¿no? X a la 2 por f de x. ¿O no? No, porque estoy primero haciendo la esperanza X, ¿verdad? Ah, ok. Pero sí, después de esperanza X al cuadrado es exacto así como decís, sí. Entonces, bueno, aquí podemos hacer brincarnos un pasito, nada más para no hacerlo tan lento, tal vez. Ustedes me dicen cualquier cosa. Tendríamos la integral de 12X a la 3, el primer término, ¿verdad? O sea, que sería 12X a la 4 entre 4, o sea, 13X a la 4. Sería el resultado acá. Menos 12 quintos, ¿verdad? Por X a la 5. Evaluado entre 0 y 1. Estamos todos bien, ¿verdad? O sea, sería 3 menos 12 quintos. 3 quintos. ¿Sí, verdad? Estamos bien hasta ahí. Todo bien, Sí, profe. profe. ¿Perdón? Sí, profe, todo claro. Perfecto, gracias.
Ok, luego, entonces, hacemos otra. ¿No? La que sigue sería la esperanza x al cuadrado. Ahora sí, como decía el compañero ahora, integral de 0 a 1. X al cuadrado por 12x al cuadrado menos 12x a la 3 de x. Bueno, ya nos imaginamos dónde termina esto, ¿verdad? O sea, aquí más bien sería 12 quintos de x a la 5, sería el primer término, ¿verdad? Estamos elevando una unidad en el exponente. Menos, ¿qué sería el otro? 2, ¿verdad? X a la 6. Evaluado entre 0 y 1. Estoy haciendo una barbaridad. Me corrigen, por favor. 2 quintos. Me dicen si alguien tiene objeciones, por favor. Y la varianza de x, si todo esto es cierto, la varianza de x sería 2 quintos, ¿verdad? La esperanza de x al cuadrado menos 3 quintos, que fue lo que nos dio el valor esperado de x al cuadrado. Entonces sería 2 quintos menos 9 entre 25. Llevando esto a 25 serían 10 entre 25, ¿verdad? Los 2 quintos. 10 entre 25 menos 9 entre 25. O sea, 1 entre 25. Esa sería la varianza de x. ¿Sí? La varianza de y. Esa es la varianza de y. Bueno, igual, ¿verdad? Ya sabemos cómo tenemos que expresarla. Entonces, de nuevo nos vamos a esperanza y al cuadrado. Sería la integral de 0 a 1. Recuerden que está distribuida igual, ¿verdad? Entre 0 y 1. Y al cuadrado, de una vez, perdón, de una vez podemos hacer, recuerden que es 2y, la densidad de y. Gracias. 2y a la 3 de y. ¿Verdad? Bueno, esto está bastante más sencillo. Entonces nos queda y a la 4 medios. Entre 0 y 1. Un medio. Y la esperanza de y sería más bien la integral de 0 a 1 de 2y al cuadrado de y a la 3, bueno, ha sido mejor aquí, 2y a la 3 tercios, ¿verdad? Entre 0 y 1, o sea, 2 tercios. Y la varianza de y, entonces sería la esperanza y al cuadrado primero, un medio, correcto, menos 2 tercios a la 2, 4 novenos. ¿Sí? Entonces, esto sería 9 entre 18, menos 8 entre 18, 1 entre 18. Eliminar.
Volvemos a nuestra variable. Decía que era la varianza de 2x más 3y más 5. Dijimos que era 4 veces la varianza de x más 9 veces varianza de y. Por tanto, sería 4 por la varianza de x que encontramos, que es 1 entre 25, más 9 veces 1 entre 18 que acabamos de obtener. Entonces sería 4 entre 25 más un medio. A ver. A ver, tendríamos entonces 8 entre 50, ¿verdad? Para llevarlo al mismo. 8 entre 50. Más 25 entre 50. 33 entre 50. O sea, 0,66. Preguntas, comentarios sobre ese punto, compañeros. Compañeros. No, ya me aclaró todo, es que estaba viendo la materia muy abstracta, profe. Creo que, digamos que algo que sí sería mejor es que conformamos viendo fórmulas, ir viendo ejemplos, porque si no, cuando uno llegue a agarrar los ejercicios, como que va muy a lo Muy que en vio abstracto. prácticamente. Ajá. Muy en Entonces, abstracto. ir combinando. Ok. Está bien. Pero bueno, sí, de hecho eso le iba a preguntar. Yo creo que esto no tiene, o sea, ya la integración pues no tiene ningún tema, ¿verdad? No tiene ningún problema. El punto es más entender, imagino que este pasito aquí, ¿verdad? De esta línea. Voy a hacer un tema primero y luego después de que me di cuenta que lo voy a expresar así y que estos valores esperados los obtenía así, ya ahí jugó el ejercicio, ¿verdad? Entonces pero vean que de acuerdo con que podemos ir haciendo ejemplos de lo que vayamos viendo. El tema es que esto tal cual es exactamente la aplicación de lo que conversamos, ¿verdad? Todos estos son los teoremas que vimos, la expresión de la varianza de una combinación de variables aleatorias y luego algunas de las propiedades, ya la definición de la varianza y bueno, cómo obtengo un valor esperado, ¿verdad? Ok, eso es un tema. La otra pregunta, voy a volver acá a ver, la correlación entre X y Y, ¿cómo sacamos esa? ¿Qué opinan? Profe, ¿no eran independientes? Exacto, así se contesta esa pregunta. Son independientes, por tanto, correlación es cero. Correcto. Bueno, eso por un lado. Esa era la pregunta 4. Entonces, ¿todo bien, Alisa, por ahí? Todo claro, profe, muchas gracias. Ya ahora sí me quedó claro. Excelente. Ahora, la pregunta 6. ¿Alguien intentó hacer algo de la pregunta 6? ¿O tiene dudas sobre lo que trató de hacer de la pregunta 6? Igualmente estaba en otro idioma eso. Voy a volver aquí a poner esto. Sea X, sí, no sé qué está pasando, amigo. Una variable aleatoria distribuida como, ahora sí, normal y al cuadrado, ¿verdad? O sea, media y, varianza y al cuadrado, donde las y son 1, 2 y 3. Asuma que las variables son independientes. Usando solamente las tres variables anteriores y justificando adecuadamente, de un ejemplo de una variable con distribución primero normal estándar. Entonces, ¿qué podría ser un ejemplo de una variable normal estándar? Nada más aquí para efectos de orden, vamos a enunciarlas acá. Las X es XY, ¿verdad? La X1 sería normal 1, 1, ¿verdad?
X2, ¿qué sería? Dos, cuatro. 2, 4. Bueno, ya quedó clara la lógica, ¿verdad? Entonces X3 normal 3, 9. Y I al cuadrado. Ok, entonces, ¿qué sería un ejemplo de una normal estándar? ¿Qué opinan? Inciso A. Un ejemplo, que alguien me ayude, por favor. Se suman, ¿no? De hecho, bueno, sí, usando las tres, sumamos las tres, ok. X1, X2 más X3. Ok. ¿Esa qué distribución tendría? Normal 614, creo que es. Correcto. Normal 6, la suma de las medias y la suma de las varianzas, ¿verdad? Normal 6, 14. ¿Cómo hago para que esa sea normal estándar? Hay que estandarizarla entonces. Exacto. ¿Cómo sería? ¿Qué opinan? Es que no me acuerdo bien la fórmula, pero creo que era como X menos la esperanza Ajá. sobre la varianza. Sí, casi sobre la desviación estándar, ¿verdad? Entonces aquí lo que decís es la variable, aquí podríamos definir una y si quieren. Sería x1 más x2 más x3 menos 6 sobre raíz de 14. Este sería una normal estándar, ¿correcto? Bueno, es la única que podemos hacer con esto. Profe, Sí, lo que se le resta es el mu, ¿verdad? correcto. Sí, el valor de la media poblacional de esto. Ok, gracias. Claro. Bueno, no es la única, ¿verdad? O sea, puede haber hecho x1 menos x2 más x3. Puede ser la combinación que yo quiera o multiplicarla por factores. Como me parezca en realidad, ¿verdad? El asunto es siempre hacer esta operación que acabamos de hacer, ¿verdad? Convertir primero en una variable agregada de las tres, usando las tres, que tendría que ser sí mediante una función de que suma los términos, ¿verdad? Para que siga siendo normal. No podríamos multiplicarla o dividirla, ¿verdad? Porque ya ahí obtendríamos otro tipo de distribuciones. Pero siempre al final el resultado de esa variable combinada, en forma de suma, restarle la media, el mu, como acaban de preguntar, y dividirla entre la raíz de la varianza. Ok. Entonces ese sería inciso A.
Voy a acercar acá. El inciso B dice chi cuadrado con 3 grados de libertad. O chi cuadrado, ¿verdad? Señor Garro le gustaba así como el estilo castellano, ¿verdad? Español. Ahí normalmente los españoles hablan de chi cuadrado y por ahí encuentran también, hablan de variancias y cosas de esas, ¿verdad? Es obviamente lo mismo. Entonces, la B nos pide una, vamos aquí para tenerlo en cuenta, chi cuadrado con 3 grados de libertad. Entonces, antes de empezar a hacer ninguna operación, tenemos que recordar qué propiedades o qué teoremas teníamos por ahí que nos llevaban a una chi cuadrada. Entonces, por ahí ustedes tienen el material. Voy a recordarlo rápidamente aquí. Hay 3 posibilidades básicamente que tenemos que derivan a una chi cuadrada. La primera es la más sencilla, digamos, es la suma de chi cuadradas, de diferentes variables chi cuadradas, y la chi cuadrada resultante es una chi cuadrada con la suma de los grados de libertad de cada una de esas chi cuadradas originales. La otra tenía que ver con aquel cociente entre la varianza muestral y la varianza poblacional multiplicada por n-1. También tiene distribución chi cuadrada. Y la última opción tiene que ver con elevar normales estándar al cuadrado. Y cuando las normales estándar se elevan al cuadrado, nos lleva a también a una chi cuadrada con n-1 grados de, perdón, con 1 grado de libertad cuando elevo cada una de las chi cuadradas normales estándar al cuadrado. Entonces, sabiendo eso o recordando eso que vimos la vez pasada, ¿qué podríamos hacer acá con estas variables normales, cada una, con media i y varianza i al cuadrado, para obtener una chi cuadrada con 3 grados de libertad? Se podría hacer con esta última que decía, como normalizarlas, sumarlas y como n va a ser igual a 3, entonces ya ahí vamos a tener 3 grados de libertad. Perfecto, hagamos eso, de acuerdo con vos. Entonces, necesitamos primero, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no usamos esta y? Que ya dijimos que esta es, perdón, por cierto, aquí nos faltó decir que es normal 0,1. ¿Por qué no tomamos esta y la elevamos al cuadrado? Ya esta es normal estándar. ¿Qué opinan? Porque solo tendría 1 grado de libertad. Perfecto. Muchas gracias. Estamos súper bien el concepto. Entonces, ok. Entonces sí toca hacer de cada una normal estándar, ¿correcto? Entonces podríamos decir que esa y ahora podríamos formarla más bien con x1 menos 1 entre raíz de 1. Vamos aquí por formalidad. Más x2 menos 2 entre raíz de 2. Perdón, raíz de 2. Raíz de 4, perdón. Raíz de 4 de la varianza más x3 menos 3 entre raíz de 9. Lo cual es más o menos lo mismo que decir sumatoria de igual a 1 hasta n, ¿verdad? De xy entre y menos 1. Correcto. Entonces, la sumatoria de cada una de estas al cuadrado, que una vez aquí le podríamos agregar el cuadrado,
Esta sería, me corrigen ustedes si tienen alguna objeción, chi cuadrada con 3 grados de libertad. No sé. W. Profe, los ejercicios de examen son como este tipo de transformar una variable en otra, digamos, haciendo uso de estas cosas. Sí, solo que no tan en abstracto, sino que no se les hablo por ahí, o sea, que las variables, una es el gasto, el otro es la inversión, y que quiero un índice que relaciona el gasto con la inversión. Entonces, y quiero saber qué tipo de distribución tendría ese índice, digamos. Ah, ok, gracias. Ujú. Bueno, vean que ya entendieron un poco la dinámica de esto, ¿verdad? El inciso C es una F con 1 y 2 grados de libertad. Entonces ahí ustedes tendrían que revisar cómo era una F, ¿verdad? Que es un cociente de 2 chi cuadradas entre sus grados de libertad. Y la T de una forma similar. ¿Alguien tiene dudas de cómo proceder con esto con toda honestidad y transparencia, por favor? ¿O se sienten cómodos y cómodas con tratar de hacerlo ahora ustedes? La pregunta 6, inciso 6 de, quiero decir, no todo. Ok. Silencio positivo, como decimos, ¿verdad? Profe, no quiero hacerla para verla. ¿Cuál quiero hacer? La C y la Esa de D. la. Ajá. Ok, bueno, vamos a hacer la C y la D, ¿de acuerdo? Déjame ver. Bueno. Pero ahora ustedes me van a ayudar más para ver cómo hacemos. ¿Ya? ¿Qué opinan de la C? Entonces, ahí nos piden una F con 1, déjame ver otra vez, y 2 grados de libertad. 1,2. Entonces, de entrada, yo sé que una F, lo único que vimos que forma una F, es una chi cuadrada, entonces, con 1 grado de libertad, dividida entre su grado de libertad, entre otra chi cuadrada, con 2 grados de libertad, dividida entre su grado de libertad. Correcto. Entonces, ¿qué sugerencias tienen? ¿Qué podemos hacer? Profe, en esa lo que yo estaba pensando es que como ocupamos una con 1 grado y las otras con 2 grados, entonces como podemos agarrar el primer x1 y normalizarla y Ajá. después sumar las otras dos y normalizarla para que la primera quede con 1 grado y las otras dos al sumarlas ya van a quedar con 2 grados, entonces ya quedan 2 chi cuadradas. Perfecto. De acuerdo con vos. Entonces tendríamos x1, ¿verdad? Menos 1 al cuadrado. Así, ¿verdad? Entonces x1 menos 1 entre 1. Entre 1 para que sean estandarizadas. Y luego otra vez entre 1 para que sea la chi cuadrada entre su grado de libertad arriba, ¿verdad? Pero bueno, ese sería el mismo resultado. Y abajo decís que podríamos decir de hecho, podemos hacer lo mismo que hicimos para definir esa W en el inciso B. ¿Verdad? Aquí podríamos decir de I igual a 2 hasta 3 de, ¿qué hicimos ahí?
XY entre Y menos 1 al cuadrado. ¿Verdad? Esta sería la suma de la X2, ¿verdad? Y la X3. Estandarizadas, cada una elevada al cuadrado. Y esa la divido entre 2. Y esa sería, digamos, si quieren, la F. Con 1 y 2 grados de libertad. Profe, ahí fue que la dividió entre 2, lo que está abajo. La dividí entre 2 porque la F es siempre la chi cuadrada dividida entre sus grados de libertad. Ah, ok, gracias. Gusto. Ok, bueno, esa sería la F. Y la última nos dicen una T student. Vamos a agregar otra. Una T student con T con 2 grados de libertades. Inciso D. T con 2 grados de libertad. Y yo sé que la T, bueno, por lo que me contaron la vez pasada, la T es, que me corrigen ustedes, una normal estándar arriba, ¿verdad? Una Z, digamos, dividida entre U, una chi cuadrada, haciendo U una chi cuadrada, entre sus grados de libertad y todo esto en raíz. Perdón, y no es K. Yo sé cuánto es el valor de K, disculpe. Ya me dieron el valor de K. El valor de K es 2. Entonces, la raíz de U medios, lo que va abajo. Y U es una chi cuadrada con 2 grados de libertad también. Vamos a indicarlo aquí mejor. U es chi cuadrada con 2 grados de libertad. Bueno, entonces podríamos decir U, definir U otra vez, ¿verdad? ¿Para qué vamos a inventar lo que ya está inventado? Va a ser nuestra sumatoria, si quieren, aquí de igual a 2 hasta 3 de xy entre y menos 1 al cuadrado. Esto ya dijimos, esta es chi cuadrada con 2 grados. Y entonces T2 podría ser, por ejemplo, lo que dijimos, ¿verdad? X1 menos 1. Recuerden que este no es chi cuadrada, entonces no va a elevar al cuadrado entre raíz de U medios. La chi cuadrada entre sus grados de libertad. Estamos bien, ¿verdad? Profe, ¿esa U de qué dijo que era? Perdón. ¿La U de qué dijo que era? La U es una chi cuadrada, acá. Una chi cuadrada con 2 grados de libertad. Ah, ok. Así ya, gracias. Gusto. Bueno, en esta, si se fijan en los ejercicios, voy a agrandarlo otra vez acá. La 6 es como de ponernos creativos, ¿verdad? Inventarnos las variables. La 7 es más bien, ya está definida la variable y nos piden que encontremos
la distribución, por ejemplo, de U. Vean, aquí U nos dicen que es raíz de M multiplicado por X entre la sumatoria igual a 1 hasta M de XI al cuadrado. Vale la pena primero la introducción al ejercicio, decir que cada una de las X, Y y las YI o YJ, si quieren, son normales estándar. ¿Ok? Entonces, la A, entonces nos dice eso, vamos a desarrollarlo acá. Inciso A. Pues pregunta 7. Inciso A dice, encontrar la distribución de U, siendo U raíz de M multiplicado por X entre la sumatoria de I igual a 1 hasta M de las XI al cuadrado, y esto lo pone en raíz. Entonces, ¿cómo justificamos? Bueno, ¿cómo encontramos y cómo justificamos la distribución de U? ¿Qué opinan aquí? Profe, esa sería una T-Student, si no me equivoco. Porque lo de abajo Perdón, es... disculpa, casi no te escucho, perdón. ¿Sí me escucha ahí, profe? Un poquito más, sí. ¿Ahí? Sí, ya ahora sí Sí, mejor. mejor. Sí, No, que sería una T-Student porque abajo es como una chi cuadrada, la raíz de una chi cuadrada divide entre la raíz de los grados de libertad y en la parte de arriba en el numerador es una normal estándar. excelente. De acuerdo. Ok, entonces aquí lo que decimos es, vamos a operar así, exactamente. Vamos a decir primero X normal 0,1. XI al cuadrado es chi cuadrada con, ¿cómo se llama? Con un grado de libertad cada una. La sumatoria de igual a 1 hasta M de XI al cuadrado es chi cuadrada con M grados de libertad, y por tanto U es T-Student con M grados de libertad. Un poco, digamos, la formalidad para justificarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. En la B dice N entre M y el cociente de las raíces de chi cuadradas aquí. Las raíces de chi cuadradas. ¿A qué se les parece eso? Se parece a una F, profe. Una F. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué decís que una F?
Porque la F era la división de dos chi cuadrada, bueno, la chi cuadrada entre sus grados de libertad sobre la otra chi cuadrada entre sus grados de libertad. Totalmente de acuerdo con vos. Y ese es el caso acá, exactamente. Espérate, yo no sé si se nota que hay una raíz ahí encima de la sumatoria esa de xy al cuadrado. Sí, eso es lo que no me termina de convencer que sea una F. Casi F, ¿verdad? Casi, casi. Recuerdan la vez pasada que les dije que hay al menos hubo un ejercicio, creo que era este nada más, que no tenía solución. Entonces prácticamente es una F. No sé si es un error de los autores, pero pues no es una F dado que está ese detalle que acabamos de comentar. Pero sí, casi una F. Entonces veamos el inciso C. El inciso C dice x1 menos x2 entre raíz de 2. Ahí ya sabes cuál variable, cómo se llama la variable. W. Entonces W dice que es x1 menos x2 entre raíz de 2. Entonces aquí nada más otra vez recordando, xy es normal 0,1. Estamos como disléxicos hoy. Normal 0,1. Por tanto, x1 menos x2, ¿qué distribución tendría? N02. N02, excelente. Suma de varianzas, ¿verdad? Entonces, ¿qué distribución tendría W? Normal estándar. Así es. Normal 0,1. Ya estoy dividiendo, estoy estandarizando x1 menos x2. Resto 0, divido entre la raíz de la varianza. Excelente. Ok, inciso D. Inciso D. x1 más x2, todo eso al cuadrado y abajo x2 menos x1 al cuadrado. Entonces es, perdón, eso se llama P. La variable P dice que es x1 más x2 al cuadrado y abajo x2 menos x1 al cuadrado. Aquí, ¿qué dirían ustedes? Ya no hace falta seguir diciendo que x y es normal 0,1. Ya estamos cansados de esa aclaración. Profe, ahí sí sería una F. ¿Correcto? ¿Cómo la justificas? Porque, como decíamos, la suma de dos normales estándares al cuadrado es una chi cuadrada. Y como Okay, son vamos por pasos, ahí vamos. Perdón, nada más lo que quiero también es como que usted, porque en el examen lo que sí necesito es, o sea, no sería correcto decir esto es una F, ¿verdad? Porque ya lo vi. Lo que hay que paso por paso justificarlo. Entonces, sí, lo que me decías ahora es, cada una de estas sumas es chi cuadrada también, perdón, es normal, ¿verdad? Esta es normal que, o sea, tener razón, es una F, pero ayúdame a hacerlo aquí, paso por paso, por
¿Esta es qué? Una normal 0,2. 0,2, perfecto. Ok, entonces como esa, nada más la elevo al cuadrado y ya es chi cuadrada. ¿Eso es correcto? Hay que estandarizarla. Ok, perfecto. ¿Cómo sería? Sería como la de, bueno, le La- restamos el x más 1 y x más 2 menos el 2 sobre la desviación estándar. Menos 0 sobre la raíz 2. Ok, perdón, no te seguía. X más 1, decías. X más 1, x1 más x2 menos Ajá, 0, o sea, se queda así, sobre ajá, la raíz 2. perfecto. Esta es normal estándar. Ok, y por tanto, esta al cuadrado es normal 0,1. Perdón. Es que, perdón. Disculpen un segundo. Perdón, deme un momentito, por favor. Aló. Ok, sí, adelante. Disculpen. Vamos de nuevo. También de la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces, esta es que, disculpen, otra vez me recuerdan. Una chi cuadrada. ¿Con cuántos? Ahí sería solo un grado de libertad. Es solo uno. No son dos variables las que están acá. Es que esa es mi pregunta, porque nosotros teníamos una normal y hasta que la estandarizamos fue que la elevamos al cuadrado. Entonces, como solo hay una elevada al cuadrado, no me queda claro si entonces serían 1 o 2 grados de libertad. Excelente, compañero. Eso es exactamente lo que acabas de decir. Es lo que aplica aquí. Ojo que aunque hay dos variables, x1 y x2, el hecho de que yo esté estandarizando la suma de las dos variables. No es que estoy estandarizando y después sumando, no, es que sumé y la suma, esa nueva variable es la que estoy estandarizando. Y por eso, esto es una chi cuadrada con un grado de libertad. Y abajo, ¿qué pasa con x2 menos x1? Ahí vemos que pasa lo mismo al final, ¿verdad? Es x2, voy a ponerlo acá, menos x1, tiene las mismas propiedades, ¿verdad? Esta es normal 0,1 y por tanto ya nos imaginamos que x2 menos x1 entre raíz de 2 al cuadrado es también chi cuadrada con un grado de libertad. Y por ende, perdón el enredo que dice aquí para no pasarme otra diapositiva, P, ¿verdad? Va a ser el cociente de 2 chi cuadradas entre sus grados de libertad, o sea, cada una entre 1. Vean que los raíz de 2 se cancelan, ¿verdad? En el cociente. Por eso es que no aparecen ahí en la definición de P y por esto es una F con 1 y 1. ¿Sí? Bueno. Pregunta E. Profe, Sí.
¿Usted podría explicar por qué es que la chi cuadrada era con un grado de libertad? Es que eso no me quedó muy claro. Sí. La chi cuadrada va a ser, estamos construyendo en este caso, dado que estamos partiendo de variables normales, la estamos construyendo a partir de las variables normales estandarizadas, o sea, las estandarizamos y las elevamos al cuadrado. Si yo estoy sumando varias chi cuadradas, entonces tengo que sumar los grados de libertad de cada una. Entonces la pregunta, como justo como decía la compañera ahora, si yo hubiera estandarizado cada una de estas y las sumo, si hubiera hecho x1, ¿verdad?, al cuadrado más x2 al cuadrado, entonces en ese caso hubiera tenido una chi cuadrada con 2 grados de libertad. Pero lo que estoy haciendo es primero sumándolas y en la suma de las dos lo estandarizo, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces, como estandaricé la suma de las dos, se considera al final, de hecho, aquí podríamos definir como variables intermedias, si quisiera, ¿verdad? Como decir, W es igual a X1 más X2 entre raíz de 2. Entonces, W al cuadrado es chi cuadrada con 1 grado de libertad. ¿Sí se entiende? Sí, ya me quedó bastante claro. Gracias. Un gusto. Entonces, la E define Q como X2 más X1 entre la raíz de X1 menos X2 al cuadrado. Bueno, entonces vamos a ver si nos acordamos acá. Ya no me acordé. Q, X2 más X1. Perdón, me faltó decir inciso E. Entonces, Q es igual a X2 menos X1. Jesús. Menos X1. Entre la raíz de X1 menos X2 al cuadrado. Ok. Entonces, vean que, bueno, ya podemos ir trabajando con las cosas que ya hemos ido definiendo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que, ¿qué sabemos, compañeros? ¿Qué sabemos aquí? Que X2 menos X1, ¿verdad? Entre raíz de 2, normal 0,1. Y también que podemos aquí definir X1 menos X2 entre raíz de 2. De raíz de 2, sí. Elevado al cuadrado. Esta es chi cuadrada, ¿verdad? Con 1 grado de libertad. Entonces sería una T student. Exacto. Entonces, sí, aquí nada más verificar, tenemos una raíz de 2 arriba, ¿verdad? El cociente de que está en el numerador. Y tengo el 2, aquí saldría, este 2 saldría, o raíz de 2 saldría como 2 afuera, pero tiene otra raíz que lo engloba todo esto, ¿verdad? Entonces haría como raíz de 2 y se cancela con el de arriba. Y por tanto, todo eso habría que mostrarlo ahí, ¿verdad? Aquí nada más lo estoy comentando, para no llenar más firminas esta cosa. Pero eso lo que justifica es que, lo que decía la compañera ahorita, que Q es de student con cuántos grados de libertad.
Con un grado de libertad. Exacto. ¿Por qué un grado de libertad? Porque es este grado de libertad, ¿verdad? El de la chi cuadrada. Y está dividida ahí entre 1, si quieren, ¿verdad? Aquí uno puede decir que está entre 1. Profe, una cosa, yo no entendí de dónde salió la raíz de 2. ¿Perdón? ¿De dónde salió la raíz de 2? ¿De dónde salió? ¿En qué sentido? ¿Por qué la coloqué aquí, decís? ¿O cómo se cancelaron? Sí, 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 porque la colocó ahí. No, la coloqué ahí porque cualquiera de estas variables, que son estas sumas o restas, se estandariza con su varianza de la suma o la resta, ¿verdad? O sea, la varianza de x1 menos x2 es 2. Entonces, si la quiero estandarizar para hacer una chi cuadrada, tengo que dividir esa resta entre raíz de 2. Sí, sí, gracias, profe. Con gusto. Bueno, inciso E. Inciso F. Tenemos x2 al cuadrado entre x1 al cuadrado. Vamos a ver. Vamos ahorrando espacio ahí. F. x2 al cuadrado entre x1 al cuadrado. ¿Esta cuál era? Perdón. Era la variable z, dice. Z. Entonces habíamos dicho que todas las xy al cuadrado son normales estándar. Normales estándar no, ¿verdad? ¿Son qué, perdón? Son chi cuadradas. Chi cuadradas con un grado de libertad. Y ya con eso lo dijimos, ¿verdad? Por tanto, z es f con 1 y 1. Eso estaba facilito. La G dice J igual a XY más mu entre sigma. Vamos a ir acá. Inciso G. Otra vez no me traje el nombre de la variable. Es J, sí. J es XY más, seguro esto, más mu entre sigma. Profe, ¿se me escucha ahí? Sí. Sí. Yo tenía una duda con esa, o sea, se supone que como son normales estándar ya, yo ahí lo que estoy haciendo es sumándole 0 y dividiéndola entre 1. O esa es una... Exacto. Ah, ok, Sí. entonces queda igual, como una normal estándar. Sí, sí, exacto. Pero formalmente eso que estás diciendo, lo que diríamos es, esto es como aquello de A sub 0, ¿verdad? Más A1 más AI XY. Entonces la forma de esta en realidad es como 1 entre sigma por XY más mu entre 0. Mu entre sigma, perdón. Formalmente, ¿verdad? Entonces yo lo que diría es que esta siempre tendría, ¿verdad? Lo que tendría es valor esperado, no, la J tendría siempre normal con media, que sería la media de esta. 0. ¿Verdad? 0 entre sigma, ¿verdad? 0 entre sigma, voy a poner aquí la mu de XY o el valor esperado de XY, que es 0 entre sigma
más mu entre 0, mu entre sigma. Voy a seguir aquí en necio, perdón. Y ¿con qué varianza? 1 entre sigma al cuadrado por sigma cuadrado. O sea, sería normal. J sería normal. 0 entre sigma 0 más mu, que es 0, entre cualquier cosa 0 también. Y sigma al cuadrado entre sigma al cuadrado 1. Los para efectos prácticos es lo que dijiste al puro inicio. Digamos que formalmente deberíamos desarrollarlo así. Ese es el inciso G. Bueno, vamos a hacer dos más. ¿Cuáles otros dos quieren hacer? El resto les queda a ustedes. ¿Quién levanta la mano primero? Bueno, no va a servir porque si escogen una de las últimas hay que hacer las anteriores. Vamos a hacer todos. Entonces, la H es x menos mu entre sigma entre raíz de n. Perdón, x barra menos mu entre sigma entre raíz de n. Esa de entrada, ¿qué es? ¿Qué distribución tiene? Normal estándar. Ajá. ¿Por qué? ¿Siguiendo qué? ¿Cómo, profe? ¿Siguiendo cuál teorema? El del límite central. Gracias. Perfecto. Luego, xi menos mu entre sigma al cuadrado. Chi cuadrado. Así es. O sea, vea que podemos hacer la misma operación que hicimos con la j, nada más que con el menos ahí, ¿verdad? Va a dar lo mismo. Normal 0,1 elevado al cuadrado, chi cuadrado. En la y, en la inciso j, la variable y es sumatoria de igual a 1 hasta m de xi menos mu entre sigma al cuadrado. O sea, está básicamente haciendo ahora una sumatoria de las y que definió en el inciso anterior, si se fijan, ¿verdad? ¿Esa qué sería? Esa y, ¿qué distribución tiene? Chi cuadrado. ¿Con cuántos grados? Con un grado de libertad. ¿Por qué con 1? Porque ahí le está haciendo el proceso para estandarizarlo. Correcto, sí, xi menos mu entre sigma sería la estandarización, la elevo al cuadrado, sería chi cuadrada, pero ¿cuántas chi cuadradas hay ahora ahí? ¿No sería con m grado de libertad? Ajá, ¿por qué? Muy elemental la respuesta, pero ¿por qué? Porque es la sumatoria de los diferentes chi cuadrados que estoy teniendo. Así es, cada una de ellas, cada una, x1 menos mu entre sigma al cuadrado, chi cuadrada con un grado. x2 menos mu entre sigma al cuadrado, chi cuadrada con un grado. Sumo m veces eso, chi cuadrada con m grados de libertad. Exacto. El inciso K, en que Y está usando las variables anteriores, ¿verdad? Entonces dice Y, que fue definida en el inciso I, si se fijan. O sea, ahí tengo una chi cuadrada, dijimos, con un grado de libertad. El que definimos en el inciso I. Y abajo usa la Y que definió en el inciso J. O sea, una chi cuadrada con m grados de libertad. Entonces, ¿qué distribución tiene NI? O sea, NI dice que es cualquiera de las Y, ¿verdad? Y entre esa chi cuadrada con m grados de libertad dividida entre sus m grados de libertad. ¿Qué distribución tendría NI? Sería una F, ¿no? ¿Con cuántos?
con 1 y m grados de libertad. Perfecto, excelente. Y último, inciso L. MI es la H, o sea, la H que se definió en el inciso H, que dijimos que era, por teorema límite central, era normal estándar, dividida entre la raíz de Y, de nuevo, definida en el inciso J, que era una chi cuadrada con m grados de libertad, entre sus m grados de libertad. Not the student. ¿Con cuántos grados? Con M. Perfecto. Excelente, compañeros, compañeras. Muy bien. Ya no está tan en otro idioma esto. Mucho más claro, profe. Gracias. Buenísimo. Alguien de verdad, por favor, yo no sé que ustedes son quitados para hacer preguntas cuando no se sienten todavía a gusto, pero por Pro- favor no se queden con las preguntas. Adelante. Profe, yo tengo una duda con la diapositiva 3 de la segunda presentación, o sea, de esta creo que es. Sí. Ya me voy a volver acá. Vamos a ver con esta. Sí, esa parte en la que, es que ahora usted lo mencionó de hecho, la parte donde se define el CW y se dice que es chi cuadrada con n-1 grados de libertad, es que no me Sí, termina de quedar claro como un ejercicio donde uno puede utilizar eso. Entonces no sé si tal vez pueda poner un ejemplo o algo, porque me choca la idea como de usar la varianza muestral y ujú. poblacional a la vez, como que no sé, no me lo imagino. Eso, digamos, en términos prácticos, o sea, cómo se aplica eso es, de hecho lo vamos a ver después cuando ya trabajemos con estimación, compañero. Pero en términos prácticos, a vos te podría interesar probar, por ejemplo, si la varianza de una población, ¿no? El nivel de dispersión que tiene en una variable, no sé, por ejemplo, a vos te interesa saber, estás calificando o evaluando el desempeño de trabajadores en una empresa. Y más allá de que te interese mejorar mucho el promedio de esa nota de desempeño, lo que te interesa, como, digamos, como recursos humanos, es hacer que el desempeño se haga más balanceado, homologado entre todo el personal. Es decir, querés reducir la variabilidad. Entonces vos partís de una medición que se hizo en algún momento, ¿verdad? Que requirió una inversión ahí interesante en hacer esa medición para todos los trabajadores. Y tenés entonces una medición de la variabilidad o la varianza a nivel de esa población en determinado momento pasado. Y ahora querés con una muestra, sin hacer una inversión tan grande, con una muestra determinar si ese nivel de varianza o variabilidad entre el personal en cuanto al desempeño se ha reducido. Entonces querés comparar esa varianza muestral con la varianza poblacional, esa que tenés del periodo anterior. Como para darte cuenta si lo que has estado haciendo, capacitaciones, no sé, temas de liderazgo, de la jefatura, lo que vos querás, ¿verdad? Para que el desempeño se haga más parejo entre todo el personal que trabaja ahí. Entonces, con la muestra haces esa comparación con la varianza, pero necesitas una distribución, en este caso chi cuadrada, para poder inferir qué tan probable es haber observado esa muestra si realmente no ha cambiado el valor de la varianza poblacional. ¿Se entiende un poco la lógica práctica de eso, compañero? Sí, profe, un poco mejor ya. Ok, entonces, bueno, sí, de hecho, todavía no lo vamos a aplicar tal cual. Aquí lo estoy enunciando, que eso es una propiedad que nos va a servir. Sin embargo, no lo vamos a utilizar tanto todavía, sino que hasta que lleguemos a esos temas de estimación puntual y por intervalos. Perdón, estimación por intervalo puntual, no. Estimación por intervalos y en prueba de hipótesis, en los temas 3 y 4 del curso. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
Bueno, entonces, le subo igual este material. Otra vez, sí, ahí a mediación. El video de la clase, por supuesto, ahora en la noche. Y traten, por favor, ustedes de revisar si alguno de estos temas no les quedó tan clarísimo, por favor, de afinar y asegurarse que quedó bien, para que luego, entonces, si el lunes ya sigamos con el tema 2 del curso, que es justamente estimación puntual, las propiedades que queremos de estimadores y demás. Ok, entonces si no hay más comentarios, quedamos hasta aquí, que pasen buen fin de semana y aprovechen para, perdón, último comentario nada más, como todo en estadística, compañeros, seguramente ya lo vivieron ustedes en el curso pasado y cualquier curso de estos de matemática o en temas de estos, requiere, no es suficiente que en esta sesión ustedes hayan dicho, bueno, ok, sí, ya me quedó claro el concepto. Requiere mucha práctica. Entonces, ustedes me van a tener aquí de necio semana tras semana, en todas las sesiones, insistiéndoles en que hagan las prácticas, ¿verdad? Que esta que acabamos de ver quede clarísima y las que sigan de aquí en adelante también la dominen bastante bien. No es suficiente que me quede claro lo que me explicó alguien aquí en la pizarra, sino el dominarlo y entenderlo yo de A a la Z. Bueno, listo, entonces. Que pasen muy bien y nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Buenas Bueno, tardes. profe, pueda bien. Gracias, profe. Bueno, chao. ¿Nos sube ahorita la presentación? Con las notas. Sí, esta que acabamos de hacer, sí la subo ahora. Sí. Perfecto, gracias, profe. Claro, con gusto.